Vendí la empresa que mi esposo amaba por $1 y grabé su reacción al enterarse. El ruido de la puerta principal me alertó. Escondí rápidamente los documentos bajo una carpeta, mientras escuchaba los pasos de Javier acercarse. Había descubierto algo tan terrible que mis manos todavía temblaban. «Carla, ya llegué. ¿Dónde estás, mi amor?» Su voz sonaba tan normal, tan cariñosa como siempre. ¿Cómo podía hablarme así después de lo que estaba planeando hacerme? «En el estudio», respondí, luchando por mantener un tono neutro. Javier apareció en la puerta, aflojándose la corbata. Se acercó para besarme y tuve que contener el impulso de apartarme. Sus labios sobre mi mejilla me provocaron náuseas. Mientras sonreía, mi mente repetía las palabras del correo que había descubierto esa mañana. «Javier, revisé nuevamente los documentos. Si transferimos las acciones ahora, antes de presentarle los papeles del divorcio, Carla no podrá reclamar nada de Innovaciones Martínez. Te recomiendo programar la transferencia para el viernes y presentar la demanda el lunes». Era un correo del abogado de nuestra empresa, enviado a Javier pero reenviado accidentalmente a mi correo. Mi propio esposo planeaba robarme la compañía que fundamos juntos hace 12 años, cuando apenas teníamos 25 y un pequeño préstamo de mi padre que ya fallecido. «¿Trabajando hasta tarde?», preguntó, mirando hacia mi computadora. «Tenemos un problema con el contrato de Global Farm», mentí. «El director financiero no está satisfecho con los términos. No te preocupes por eso. Hablé con Roberto esta tarde y está todo solucionado. De hecho, tendremos una cena con ellos mañana». Su tono era despreocupado mientras se servía un whisky. «¿Quieres uno?», asentí. Necesitaba el alcohol para calmar mis nervios. Mientras vertía el líquido ámbar, noté una marca de lápiz labial en el cuello de su camisa, un detalle que habría pasado desapercibido si no hubiera visto las fotos adjuntas en otro correo. Javier y Ana, nuestra directora de marketing, en situaciones íntimas dentro de nuestras propias oficinas. Me entregó el vaso y lo acepté con una sonrisa falsa. «Por cierto», añadió casualmente, «necesito que firmes unos documentos para la ampliación de capital. Son urgentes». «¿Ampliación de capital? No hemos hablado de eso en la junta directiva». Su expresión cambió por un microsegundo. «Son preliminares, para tener todo listo cuando lo discutamos oficialmente». «Claro, déjamelos y los revisaré mañana». «No, necesito que los firmes ahora. El mensajero los recogerá en media hora». Mi corazón latió con fuerza. Ahí estaba, intentando que firmara los documentos que me quitarían mi participación en la empresa. «Lo siento, Javier, pero sabes que nunca firmo nada sin leerlo detenidamente. Es mi política desde siempre». Tomé un sorbo de whisky. «Y justo ahora tengo migraña. Los revisaré mañana a primera hora». Su mandíbula se tensó. «Carla, esto es importante para cerrar el trato con Inversiones del Norte». «¿Inversiones del Norte? Primera vez que los mencionas». Un silencio tenso se instaló entre nosotros. 12 años de matrimonio, y ahora éramos dos extraños fingiendo normalidad. «Me daré una ducha», dijo finalmente, dejando los documentos sobre el escritorio. En cuanto escuché correr el agua, tomé los papeles y los escaneé rápidamente con mi teléfono. Luego llamé a Mercedes, mi mejor amiga y abogada corporativa. «¿Estás segura?», su voz sonaba incrédula después de que le conté todo. «Javier y tú siempre parecieron el matrimonio perfecto. Las apariencias engañan», respondí amargamente. «¿Puedes revisar estos documentos ahora mismo? Te los envío por correo». Mientras esperaba, revisé nuevamente el teléfono de Javier que había logrado desbloquear esa mañana cuando lo dejó cargando. Los mensajes entre él y Ana databan de hace un año. Las fotos eran solo la punta del iceberg. «Ana, ¿ya hablaste con el abogado?». «Javier, sí, estamos preparando todo. En 2 semanas, Carla no tendrá nada». «Ana, ¿no sospecha?». «Javier, para nada. Está demasiado ocupada con los nuevos clientes mientras nosotros preparamos el terreno. La idiota ni siquiera revisa los documentos que firma». Mi teléfono vibró con una llamada de Mercedes. «Carla, esto es gravísimo», susurró, como si temiera que alguien la escuchara. «Estos documentos transfieren el control mayoritario de la empresa a una sociedad fantasma que presumo está a nombre de Javier. Si firmas esto, perderás todo. ¿Qué puedo hacer?». «Por ahora no firmes nada. Nos vemos mañana a las 7 en mi oficina. Y Carla, actúa con normalidad». Escuché que la ducha se cerraba. Guardé los documentos en el mismo lugar y cerré mi computadora justo cuando Javier entró con una toalla en la cintura. «¿Todo bien, amor?», preguntó, sonriendo como si nada pasara. «Perfectamente», respondí.
solo cansada. Esa noche fue la más larga de mi vida. Fingí dormir mientras Javier roncaba a mi lado, el mismo hombre con quien había construido no solo una empresa exitosa, sino lo que creí era una vida feliz. ¿Cuándo cambió todo? ¿Cuándo decidió que yo era prescindible? A las 6:30 de la mañana, salí silenciosamente pretextando una reunión temprana. En realidad, me dirigí a la oficina de Mercedes. No estaba preparada para lo que me revelaría. He estado revisando los movimientos financieros de la empresa, me dijo, mostrándome una serie de documentos. Javier ha estado desviando fondos sistemáticamente durante los últimos 8 meses, casi $2 millones. ¿Qué? Eso es imposible. Yo reviso todos los informes financieros. Los informes que tú ves están manipulados. Paulo Hernández, el contador, está involucrado. Mira estos extractos bancarios originales versus los que te presentaron. Efectivamente, las cifras no coincidían. Me sentí físicamente enferma. También encontré esto, continuó Mercedes, mostrándome un plan detallado escrito por el abogado de Javier. Planean acusarte de negligencia corporativa, usando documentos falsificados que supuestamente comprueban que has tomado decisiones que perjudicaron a la empresa. Pero eso es absurdo. Yo he sido quien ha cerrado los contratos más importantes. Lo sé, pero han armado un caso sólido. Si esto llega a juicio, podrías enfrentar no solo la pérdida de la empresa, sino posibles cargos criminales. Una furia fría se apoderó de mí. Toda mi vida adulta dedicada a construir Innovaciones Martínez, y ahora mi propio esposo planeaba no solo robarme la empresa, sino destruir mi reputación. ¿Qué opciones tengo? Mercedes me miró seriamente. Legalmente podemos contraatacar, pero será un proceso largo y costoso, durante el cual Javier mantendrá el control operativo. Hizo una pausa. Pero hay otra opción, si estás dispuesta a jugar sucio como ellos. Te escucho. Según los estatutos originales de Constitución, tú y Javier tienen autoridad individual para realizar transacciones corporativas. Podrías vender tu participación antes de que logren cambiar esta cláusula. ¿Vender? ¿A quién? Mercedes sonrió por primera vez esa mañana. A alguien que le duela a Javier tanto como te duele a ti ahora. Un nombre surgió instantáneamente en mi mente. Alejandro Vidal. El antiguo socio de Javier, a quien había expulsado de un negocio anterior de forma deshonesta. Alejandro había intentado múltiples veces adquirir participación en nuestra empresa, pero Javier siempre se negó rotundamente. Alejandro Vidal, dije, y Mercedes asintió comprendiendo. Podría funcionar, pero tendrás que actuar rápido y en absoluto secreto. Esa misma tarde, mientras Javier estaba en una reunión estratégica con Ana, me reuní con Alejandro en un café discreto, lejos del distrito financiero. Carla Martínez, qué sorpresa, dijo al verme. Su expresión era cautelosa pero interesada. ¿Javier sabe que estás aquí? No, y preferiría que siguiera sin saberlo. Tengo una propuesta para ti, Alejandro. Le expliqué la situación sin entrar en detalles personales, solo lo necesario para que entendiera la urgencia. Sus ojos se abrieron con sorpresa cuando terminé. ¿Me estás ofreciendo venderme tu parte de Innovaciones Martínez? ¿El 50%? Exactamente. ¿Por cuánto? Lo miré directamente a los ojos. $1. Alejandro rió, creyendo que bromeaba. Vamos, Carla, tu parte vale al menos 15 millones. No quiero dinero, quiero justicia. $1 simbólico y 3 condiciones. Mantendrás a todo el personal excepto a Ana Moreno y Paulo Hernández. Me permitirás grabar cuando se lo comuniques a Javier y firmarás un acuerdo de confidencialidad sobre los motivos de esta venta. Alejandro me estudió detenidamente, como evaluando si hablaba en serio. Finalmente sonrió con admiración. Siempre supe que eras tú el verdadero cerebro detrás de Innovaciones Martínez. Javier solo es la cara bonita. Extendió su mano. Trato hecho. $1 por el placer de ver la cara de Javier cuando se entere. Firmamos los documentos esa misma tarde. Mercedes supervisó todo el proceso, asegurándose de que fuera legalmente impecable. Para la noche, ya no poseía ninguna participación en la empresa que había construido con mi propio sudor durante 12 años. Extrañamente, me sentí liberada. Cuando llegué a casa, Javier ya estaba ahí, revisando unos documentos en el sofá. ¿Dónde estabas? Te he llamado todo el día. Tenía asuntos importantes que resolver, respondí con calma. Por cierto, mañana tenemos una reunión urgente en la oficina, a las 9. ¿Qué reunión? No tengo nada agendado. Surgió de imprevisto. Alejandro Vidal quiere vernos. La expresión de Javier cambió instantáneamente, una mezcla de sorpresa y furia. Alejandro, ¿qué diablos quiere ese traidor? ¿Y por qué aceptaste sin consultarme? Me encogí de hombros con fingida inocencia. Parecía importante, dijo que tenía una propuesta irrechazable,
Javier pasó la noche entera haciendo llamadas, intentando averiguar qué tramaba Alejandro. Yo preparé mi pequeña cámara oculta y me aseguré de que todo estuviera listo para capturar el momento exacto en que mi esposo comprendiera que lo había perdido todo. La mañana siguiente, entramos a la sala de juntas donde Alejandro ya nos esperaba junto a Mercedes. El rostro de Javier mostró confusión al verla allí. ¿Qué significa esto? ¿Por qué está tu amiga aquí?, me susurró con irritación. Buenos días a todos, dijo Alejandro con una sonrisa serena mientras colocaba un contrato sobre la mesa y, con teatralidad, un billete de $1 encima. Creo que tenemos un anuncio importante que hacer. La expresión de Javier cuando Alejandro le explicó que ahora era dueño del 50% de Innovaciones Martínez, comprado legalmente por $1 simbólico, fue algo que atesoraría para siempre. Palidez, incredulidad, furia, todo en rápida sucesión mientras yo grababa discretamente cada segundo. ¡Esto es imposible!, la voz de Javier resonó por toda la sala de juntas. Se levantó violentamente, tirando la silla al suelo. ¡Es una estafa! ¡No puede ser legal! Alejandro mantuvo la calma. Simplemente deslizó los documentos hacia él. Todo está en orden, Javier. Transferencia legal con todas las firmas necesarias. Tu esposa era dueña del 50% y decidió vendérmelo por $1. Javier me miró con una mezcla de incredulidad y odio que jamás había visto en sus ojos. ¿Qué has hecho, Carla? ¿Te has vuelto loca? ¿Loca? Mantuve mi voz tranquila, consciente de que cada palabra quedaba grabada. No, Javier, solo me adelanté a tus planes. ¿O vas a negar que planeabas quitarme mi parte de la empresa? ¿Que has estado desviando fondos durante meses? ¿Que tú y Ana llevan un año engañándome? Su rostro palideció aún más. Miró a Mercedes, luego a Alejandro, buscando alguna salida. Carla, cariño, estás confundida. No sé de qué hablas. Su tono cambió súbitamente a uno conciliador, casi suplicante. Podemos hablar de esto en privado. Hay explicaciones para todo. Las explicaciones sobran. Saqué mi teléfono y le mostré los correos, las fotos, los documentos. ¿Vas a negar también esto? ¿Los planes para acusarme de negligencia? ¿Los documentos falsificados? Ana apareció en la puerta de la sala de juntas, interrumpiendo el momento. Su expresión de confusión al ver a Alejandro se transformó en pánico cuando captó la tensión en el ambiente. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, intentando sonar profesional. Pasa que estás despedida, respondió Alejandro con naturalidad. Igual que Paulo Hernández. Pueden recoger sus cosas inmediatamente. ¿Qué? Javier. Ana lo miró buscando ayuda, pero él estaba demasiado aturdido para reaccionar. Javier ya no tiene autoridad exclusiva para tomar esas decisiones, explicó Alejandro. Ahora compartimos el control de la empresa, y mi primera decisión es prescindir de empleados desleales. Ana me miró como si recién notara mi presencia. El reconocimiento cruzó su rostro, comprendiendo que yo lo sabía todo. Esto no quedará así, murmuró Javier, recuperando algo de compostura. Impugnaré esta venta. La anularemos. Mercedes intervino entonces. Les deseo suerte. Todo el proceso fue meticulosamente documentado. Carla estaba en pleno uso de sus facultades y de sus derechos como accionista al 50%. Además, añadió con una sonrisa fría, tenemos pruebas suficientes de fraude corporativo, desviación de fondos y falsificación de documentos como para una contrademanda bastante desagradable. La seguridad de Mercedes hizo que Javier dudara. Vi el momento exacto en que comprendió que estaba acorralado. Todos fuera, ordenó Alejandro a los empleados que se habían acercado, atraídos por los gritos. Esta reunión es privada. Cuando la puerta se cerró, Alejandro me miró con respeto. Carla, creo que desde ahora deberías ser tú quien comunique los cambios al personal. Después de todo, eres quien mejor conoce la empresa. Ella ya no forma parte de esta empresa, escupió Javier. Vendió su participación, ¿recuerdas? Cierto, asintió Alejandro, pero acabo de contratarla como directora ejecutiva, con un salario considerablemente mayor al que tenía antes. La mandíbula de Javier cayó por la sorpresa. No puedes hacer eso sin mi aprobación. De hecho, sí puedo. Revisa la cláusula 8.3 de nuestro nuevo acuerdo de accionistas. Como compradora, Mercedes fue muy meticulosa con los detalles. Javier tomó los documentos y los repasó febrilmente, su rostro enrojeciendo de ira con cada línea que leía. Esto es una emboscada, murmuró. Una maldita emboscada. Llámalo como quieras, respondí levantándome. Yo lo llamo justicia. Salí de la sala con la cabeza en alto, sintiendo las miradas de todos los empleados que se preguntaban qué estaba sucediendo. Una hora después, convoqué a todo el personal para comunicar los cambios. Les expliqué que Alejandro Vidal era ahora socio al 50% y que yo había asumido el cargo de directora ejecutiva. Mencioné los despidos de Ana y Paulo sin entrar en detalles,
simplemente como una reestructuración necesaria. La mayoría parecía confundida, pero aliviada de que sus empleos no estuvieran en riesgo. Algunos incluso me felicitaron, asumiendo que la incorporación de Alejandro era una estrategia de crecimiento. Pero Lucía, mi asistente desde hacía 5 años, me abordó en privado después de la reunión. «Señora Carla», dijo en voz baja, «no quiero entrometerme, pero llevo meses viendo cosas extrañas. El señor Javier y Ana, bueno, no han sido discretos». La miré sorprendida. «¿Lo sabías?», asintió avergonzada. «Muchos lo sabíamos, pero nadie se atrevía a decírselo. El señor Javier puede ser muy intimidante cuando quiere. Esa revelación me dolió profundamente. No solo había sido traicionada por mi esposo, sino que era objeto de lástima y rumores entre mis propios empleados». «Gracias por tu honestidad, Lucía», respondí, manteniendo la compostura. «¿Hay algo más que debería saber?». Dudó un momento. «El señor Javier ha estado reuniéndose con personas de Grupo Financiero Montero. Reuniones que no aparecen en su agenda oficial. Grupo Financiero Montero, nuestros competidores más agresivos». Recordé vagamente a Javier mencionando que habían intentado comprarnos el año anterior, pero él lo había rechazado categóricamente, alegando que nunca vendería a esos buitres. «¿Estás segura?». «Completamente. Yo misma reservé el restaurante para sus encuentros, pero él me pidió que no lo registrara en su agenda». Agradecí a Lucía y me dirigí directamente a la oficina de Alejandro, donde le conté este nuevo descubrimiento. «No me sorprende», respondió después de escucharme. «Javier siempre ha sido un oportunista. Probablemente estaba negociando vender toda la empresa una vez que te hubiera quitado tu parte. Deberíamos investigar más a fondo», sugerí. «Si existe algún preacuerdo con Montero, podría complicar nuestra situación». Alejandro asintió. «Me ocuparé de eso. Mientras tanto, creo que deberías cambiar las cerraduras de tu casa. Conozco a Javier desde hace años y no aceptará esta derrota fácilmente». Tenía razón. Cuando llegué a casa esa noche, encontré a Javier esperándome con una botella de whisky casi vacía. Sus ojos estaban rojos y su expresión oscilaba entre la furia y la desesperación. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», preguntó cuando me vio entrar. 12 años, Carla. 12 años juntos, y me apuñalas por la espalda». «¿Yo te apuñalé?». No pude contener una risa amarga. «Tú planeabas quitarme mi propia empresa, acusarme de negligencia, arruinarme profesionalmente. Y mientras tanto, te acostabas con Ana en nuestra oficina. No es lo que piensas. Ana no significa nada para mí. Eso lo hace aún peor, Javier, y no me interesa escuchar tus explicaciones. Quiero que te vayas de esta casa». Se levantó tambaleándose. «Esta casa es tanto mía como tuya». «En realidad no. La casa está a mi nombre. Fue un regalo de mi padre. ¿Recuerdas? Tú insististe en que se mantuviera así para proteger nuestro patrimonio». Su expresión cambió, recordando ese detalle. «No puedes echarme así. Necesito tiempo para encontrar otro lugar. Tienes hasta mañana. Si no te has ido para entonces, cambiaré las cerraduras». Subí a la habitación de invitados, negándome a compartir un espacio más con él, pero no pude dormir. Cada ruido me alertaba, temiendo lo que Javier pudiera hacer bajo los efectos del alcohol y la rabia. A la mañana siguiente, me despertó el sonido de cajones abriéndose y cerrándose. Cuando bajé, encontré a Javier empacando algunas cosas. «Me voy», anunció secamente. «Pero esto no ha terminado, Carla. Voy a recuperar lo que es mío». «Ya no tienes nada que sea mío», respondí. «Y la empresa nunca fue solo tuya. La construimos juntos, pero tú decidiste que no me necesitabas más». Se acercó tanto que pude oler el alcohol en su aliento. «Te arrepentirás, te lo juro». Cuando finalmente se fue, me derrumbé en el sofá, exhausta emocional y físicamente, pero no tuve mucho tiempo para descansar. Mi teléfono sonó casi inmediatamente. Era Alejandro. «Tenemos un problema», dijo sin saludar. Grupo Montero ha emitido un comunicado afirmando que tienen un acuerdo preliminar para adquirir Innovaciones Martínez. Están amenazando con demandarnos por incumplimiento. Mi corazón se aceleró. ¿Tienen pruebas de ese acuerdo? No lo sé, pero sugiero que nos reunamos de inmediato. He convocado a un equipo legal de emergencia. Mientras conducía hacia la oficina, una revelación me golpeó. Quizás había ganado una batalla, pero la guerra apenas comenzaba. Y Javier, ahora con nada que perder, sería un enemigo mucho más peligroso que antes. La reunión con el equipo legal se extendió hasta bien entrada la noche. Los abogados de Alejandro revisaban cada documento, mientras yo intentaba recordar cualquier detalle que pudiera ayudarnos a combatir las pretensiones de Grupo Montero. El problema es que podría existir un acuerdo verbal,
explicó Ramírez, el abogado principal. Sí, Javier, como representante legal de la empresa, dio su palabra. Pero él no era el único representante, interrumpí. Ambos teníamos la misma autoridad. Técnicamente sí, asintió Ramírez. Pero si usted no estaba presente en esas reuniones y él actuaba como portavoz de la empresa. Las implicaciones eran claras. Estábamos en terreno legalmente pantanoso. Al salir de la reunión, encontré a Lucía esperándome con una expresión que mezclaba nerviosismo y determinación. Señora Carla, perdone que la moleste, pero hay algo importante que debe saber. Me llevó a su escritorio y sacó su teléfono. Esto, no debería mostrárselo, pero creo que es necesario. Me mostró un video. Era Javier, en nuestra oficina, con Fernando Montero, el CEO de Grupo Montero. Entonces, ¿tenemos un trato?, preguntaba Montero en el video. Primero necesito resolver unos asuntos internos, respondía Javier. Mi esposa tiene el 50% de las acciones, pero estoy trabajando en eso. En 3 semanas seré el único dueño y podremos proceder. ¿Y el precio sigue siendo el mismo? ¿30 millones? 30 millones, con la condición de que me mantengan como director creativo con un contrato de 5 años. La grabación terminaba ahí. Miré a Lucía, sorprendida. ¿Cómo conseguiste esto?, se sonrojó. Instalé una aplicación de grabación en mi teléfono después de enterarme de lo de Ana. Pensé que usted podría necesitar pruebas algún día. Ese día olvidé mi teléfono en su oficina y cuando regresé, estaban teniendo esa conversación. Sentí una oleada de gratitud hacia esta mujer que había arriesgado su trabajo por ayudarme. Lucía, esto es invaluable. ¿Puedes enviármelo ahora mismo? Asintió y transfirió el video a mi teléfono. Le pedí que no mencionara esto a nadie más, prometiéndole que reconocería su lealtad cuando todo se resolviera. Inmediatamente llamé a Alejandro, quien aún estaba con los abogados. Cuando vieron el video, el ambiente en la sala cambió completamente. «Esto es exactamente lo que necesitábamos», exclamó Ramírez. Demuestra que no existía un acuerdo formal, solo conversaciones preliminares condicionadas a un cambio en la estructura accionaria que nunca ocurrió legalmente. Al día siguiente, enviamos una carta formal a Grupo Montero, negando cualquier acuerdo vinculante y adjuntando el video como prueba de que Javier no tenía autoridad para concretar la venta, sin mi consentimiento. La respuesta no tardó en llegar. Fernando Montero solicitó una reunión privada conmigo y Alejandro, sin abogados. «Esto puede ser una trampa», advirtió Mercedes cuando se lo comenté. «O una oportunidad», respondió Alejandro. «Montero es un tiburón, pero también es práctico. Si ve que no tiene caso fuerte, intentará salvaguardar sus intereses de otra manera». La reunión se concretó en un restaurante discreto. Montero llegó solo, vestido informalmente como si quisiera restarle importancia al encuentro. «Señora Martínez, señor Vidal», nos saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Agradezco que aceptaran verme». «Vayamos al grano», respondió Alejandro. «No existe ningún acuerdo legal entre ustedes e Innovaciones Martínez». Montero asintió lentamente. «Cierto, sin embargo, invertimos tiempo y recursos en la planificación de esta adquisición, basados en las garantías de Javier Ruiz. Garantías que él no podía ofrecer», añadí, «y que además estaban condicionadas a un evento que nunca ocurrió, que él se convirtiera en único dueño. Precisamente por eso quería hablar con ustedes». Montero se inclinó hacia adelante. «La situación ha cambiado, pero nuestro interés en Innovaciones Martínez sigue intacto. Estamos dispuestos a hacer una oferta por la empresa completa. Ahora a ustedes directamente». Intercambié una mirada con Alejandro. «Esto no lo habíamos previsto. ¿Por qué seguirían interesados después de todo este drama?», preguntó Alejandro. «Porque el valor de la empresa no ha cambiado», respondió Montero con simplicidad. «Sus clientes, su cartera, su posicionamiento en el mercado. Todo eso sigue siendo atractivo para nosotros». «¿Y cuál sería su oferta?», pregunté, curiosa. 25 millones, 5 menos que lo discutido con Javier, considerando los inconvenientes. Era una suma considerable. Vi que incluso Alejandro parecía tentado. «Lo pensaremos», respondió él diplomáticamente. «No esperen demasiado», advirtió Montero. «Javier Ruiz se ha puesto en contacto con nosotros. Está dispuesto a colaborar para demostrar que existía un acuerdo previo. Incluso ha mencionado posibles irregularidades en la reciente transferencia de acciones». Mi sangre se heló. «¿Qué tipo de irregularidades?». Montero se encogió de hombros con fingida inocencia. Mencionó algo sobre coerción, documentos firmados bajo presión. No entré en detalles, pero parecía bastante convincente. Sentí la furia crecer dentro de mí.
Javier ahora estaba dispuesto a mentir descaradamente para sabotearme. Esas son acusaciones graves y completamente falsas, respondió Alejandro con firmeza. Tenemos testigos y documentación que prueban lo contrario. Como dije, no me interesan los detalles de su drama interno. Montero sonrió fríamente. Solo les ofrezco una salida limpia para todos. 25 millones, y este asunto queda en el pasado. Nos despedimos sin dar una respuesta definitiva. En el auto, Alejandro y yo discutimos la oferta. No es mala, admitió él. Con esa cantidad podrías empezar de nuevo. Yo recuperaría mi inversión con creces. ¿Qué inversión? Te vendí mis acciones por $1, bromeé. Alejandro rió por primera vez en días. Tuché, pero ¿sabes a qué me refiero? No tendríamos que lidiar con las amenazas de Javier ni con posibles batallas legales. Algo en mí se resistía a aceptar. No era solo orgullo o terquedad. Era la sensación de que estaría cediendo ante las maniobras de Javier, dejándolo ganar de alguna manera. Necesito tiempo para pensarlo, dije finalmente. Al día siguiente, mientras estaba en la oficina revisando contratos pendientes, recibí una visita inesperada. Era Teresa, la madre de Javier. Carla, hija, me saludó con la familiaridad de siempre, como si nada hubiera ocurrido. Necesitamos hablar. La conduje a mi oficina, incómoda pero curiosa. Teresa siempre había sido amable conmigo, aunque sabía que su lealtad estaría con su hijo. Javier está destruido. Comenzó sin rodeos. No come, apenas duerme. Lo que has hecho es cruel, Carla. Lo que yo he hecho, la indignación me hizo levantar la voz. ¿Te contó lo que él planeaba hacerme? ¿Te contó sobre Ana? ¿Sobre los documentos falsificados? Teresa bajó la mirada, incómoda. Los matrimonios pasan por crisis, hija. Los hombres cometen errores. Pero destruir todo lo que construyeron juntos no es la solución. No fui yo quien decidió destruirlo todo. Fue él al traicionarme. Se acercó y tomó mis manos con sorprendente fuerza para una mujer de su edad. Javier quiere hablar contigo, arreglar las cosas. Está dispuesto a ofrecerte un acuerdo justo. ¿Ahora quiere ser justo, después de que lo atrapé? Por favor, solo habla con él, en nuestra casa, en terreno neutral. Por los años que compartieron. Algo en su tono me hizo sospechar. ¿Te envió él? Teresa dudó, confirmando mis sospechas. Está desesperado, Carla. Nunca lo había visto así. Después de que se marchó, llamé a Mercedes para contarle sobre esta visita. No vayas, me advirtió inmediatamente. Podría ser una trampa. Si Javier está trabajando con Montero para impugnar la transferencia de acciones, cualquier reunión privada con él podría ser peligrosa. ¿Qué podría hacer? ¿Grabarme diciendo algo comprometedor? Exactamente. O peor aún, hacer que firmes algo bajo algún engaño. Pero la curiosidad pudo más que la prudencia. Decidí encontrarme con Javier, pero en mis términos. Le envié un mensaje proponiendo reunirnos en un café público, a plena luz del día. Su respuesta llegó casi inmediatamente. Preferiría un lugar más privado para hablar de temas sensibles. ¿Qué tal el parque cerca de la oficina? Hay bancos lo suficientemente alejados de la gente. Accedí, pero tomé precauciones. Le pedí a Lucía que me acompañara disimuladamente, manteniéndose a distancia, pero lo suficientemente cerca para intervenir si fuera necesario. También activé la grabadora de mi teléfono y le avisé a Mercedes dónde estaría. El día del encuentro, Javier ya estaba sentado en un banco cuando llegué. Se veía desmejorado, con barba de varios días y ojeras pronunciadas. Por un breve momento, sentí una punzada de compasión. Gracias por venir, dijo cuando me senté junto a él, manteniendo cierta distancia. ¿De qué querías hablar? De nosotros, de lo que hiciste, de cómo podemos arreglarlo. No hay un nosotros que arreglar, Javier, y lo que hice fue protegerme de ti. Suspiró profundamente. Cometí errores, lo reconozco. Lo de Ana. Fue una estupidez, un momento de debilidad que se prolongó demasiado. Y los documentos, era solo una estrategia de negociación. Nunca planeé usarlos realmente contra ti. ¿Esperas que crea eso? Vi los correos, Javier, vi el plan detallado. Estaba asustado. Continuó ignorando mis palabras. La empresa estaba en un momento crítico. Necesitábamos tomar decisiones rápidas. Sentía que tú siempre querías ir demasiado lento, ser demasiado cautelosa. Así que decidiste eliminarme de la ecuación. No fue así. Se pasó la mano por el pelo, frustrado. Mira, no vine a discutir el pasado. Vine a proponerte una solución. Sé que Montero les hizo una oferta. Me tensé. ¿Cómo lo sabes? Tengo mis fuentes. Sonrió débilmente. Aún tengo algunos amigos en la empresa. ¿Qué propones exactamente? Acepten la oferta de Montero, pero con una condición, que me incluyan en el acuerdo como consultor estratégico, como estaba planeado originalmente.
Lo miré incrédula. ¿Por qué haríamos eso? Porque si no lo hacen, impugnaré la venta de acciones. Tengo pruebas de que no estabas en pleno uso de tus facultades cuando firmaste. Testimonios de que habías estado bajo medicación para la ansiedad, que nublaba tu juicio. Mi boca se abrió de sorpresa. Era cierto que había tomado ansiolíticos ocasionalmente, pero nunca había afectado mi trabajo o decisiones. Eso es absurdo y lo sabes. Tal vez, pero creará suficiente duda legal para complicar todo. Los procesos judiciales pueden durar años, Carla. Años en los que la empresa quedará paralizada, perdiendo valor y clientes. Sentí que la sangre me hervía. ¿Me estás chantajeando? Te estoy ofreciendo una salida que beneficia a todos. Tú y Vidal reciben una fortuna. Yo mantengo mi posición profesional y Montero consigue lo que quiere. Me levanté, incapaz de seguir escuchándolo. Eres despreciable, Javier. ¿Realmente crees que después de todo lo que has hecho voy a ayudarte? Él también se puso de pie, acercándose peligrosamente. No tienes opción. Si rechazan la oferta de Montero, me aseguraré de que todos sepan lo inestable que estabas cuando vendiste tus acciones. Tengo testigos dispuestos a declarar que habías estado actuando erráticamente durante semanas. En ese momento, sentí una presencia detrás de nosotros. Al girarme, vi a Fernando Montero observándonos desde la distancia. ¿Lo trajiste a él?, pregunté incrédula. Javier sonrió con suficiencia. Te dije que tenía un plan. Montero está dispuesto a colaborar conmigo si ustedes no aceptan sus términos. Fue entonces cuando todo encajó. Las visitas de Teresa, esta reunión, las amenazas. Todo era parte de un plan coordinado entre Javier y Montero. Esto no quedará así, dije alejándome. Tienes hasta mañana para dar una respuesta, gritó Javier mientras me alejaba. Después presentaremos la demanda. Mientras caminaba hacia el auto donde Lucía me esperaba, sentía una mezcla de rabia y determinación. Javier había subestimado mi inteligencia una vez más, creyendo que podría manipularme con amenazas. Lo que él no sabía es que yo también tenía un plan, y acababa de grabar toda su confesión de chantaje. Es una declaración explícita de chantaje, confirmó Mercedes después de escuchar la grabación en su oficina. Pero no cambia el hecho de que pueden causarnos problemas legales significativos. Alejandro caminaba de un lado a otro, claramente nervioso. Si presentan una demanda, los clientes se asustarán. Nadie quiere hacer negocios con una empresa en litigio, especialmente por la propiedad. Tenían razón. Incluso con pruebas de la mala fe de Javier, un proceso judicial nos dejaría en una posición vulnerable. Los clientes buscarían alternativas más estables. Los empleados perderían confianza. Y nuestros competidores aprovecharían cada momento de debilidad. Entonces, dije finalmente, tenemos 3 opciones. Aceptar la oferta de Montero en sus términos, que incluyen a Javier, rechazarla y prepararnos para una batalla legal, o buscar una tercera vía. ¿Qué tercera vía?, preguntó Alejandro intrigado. Contraatacar, respondí. Javier no es el único que puede jugar sucio. Me miraron expectantes mientras explicaba mi plan. Era arriesgado y requeriría actuar rápidamente, pero si funcionaba, podríamos neutralizar las amenazas de Javier y Montero. No sé, Carla, dudó Mercedes. Estamos bordeando lo legal aquí. ¿Y lo que ellos están haciendo no? Además, no haremos nada ilegal. Solo aprovecharemos ciertas circunstancias. Alejandro, para mi sorpresa, fue el primero en apoyarme. Hay cierta poesía en esto. Darle a Javier una cucharada de su propia medicina. Esa noche apenas pude dormir, repasando mentalmente cada detalle del plan. Todo dependía de 3 factores: la ambición de Montero, el ego de Javier y nuestra capacidad para movernos más rápido que ellos. Al amanecer, llamé a Montero directamente. «Señora Martínez», respondió con evidente sorpresa. No esperaba su llamada tan temprano. «Las buenas noticias no deberían esperar», respondí, intentando sonar amigable. «Estamos dispuestos a aceptar su oferta». «Excelente decisión. Asumo que también han considerado la participación del señor Ruiz como consultante. De hecho, quería discutir los detalles personalmente. ¿Podríamos reunirnos en privado, sin Javier ni abogados? Solo nosotros 3. Hubo un breve silencio. ¿Usted, Vidal y yo? Exacto.
Hay elementos que preferiría discutir directamente con ustedes antes de que los equipos legales intervengan. Entiendo. ¿Le parece bien esta tarde en mi oficina? Perfecto. Inmediatamente después, llamé a Javier. ¿Has tomado una decisión sensata?, preguntó con arrogancia apenas respondió. Sí, pero quiero discutir los términos contigo y Montero personalmente. Ya era hora. ¿Cuándo? Esta tarde, en su oficina. Solo nosotros tres y Alejandro. ¿Por qué sin abogados? Porque quiero ver tu cara cuando te explique mis condiciones. No te preocupes, no son irrazonables. Su ego, como esperaba, no pudo resistir el desafío. De acuerdo, te veo allí. La reunión se programó para las 5 de la tarde. Mientras tanto, puse en marcha la segunda parte del plan. Convoqué a una reunión urgente con los directores de Departamento de Innovaciones Martínez. Necesito su absoluta discreción, les dije una vez reunidos. Lo que voy a compartir no debe salir de esta sala. Les expliqué que estábamos enfrentando una posible oferta hostil de Grupo Montero, facilitada por Javier. Les mostré documentos internos que evidenciaban los planes de reestructuración de Montero, que incluían despidos masivos una vez completada la adquisición. ¿De dónde sacó esa información?, preguntó Carlos, nuestro director técnico. Tengo mis fuentes, respondí ambiguamente. Esos documentos eran en realidad proyecciones que habíamos elaborado con Alejandro, analizando las adquisiciones previas de Montero. No eran reales, pero tampoco estábamos mintiendo sobre sus probables intenciones. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Diana, directora de Recursos Humanos. Necesito que contacten personalmente a nuestros clientes principales. Explíquenles la situación sin entrar en detalles escandalosos. Solo háganles saber que estamos en un proceso de reestructuración interna y que podrían recibir ofertas de Grupo Montero, pero que recomendamos mantener sus contratos con nosotros. El equipo se puso en acción inmediatamente. A las 3 de la tarde, ya habíamos contactado a nuestros 10 clientes más importantes, que representaban el 70% de nuestros ingresos. Paralelamente, Alejandro activó sus propios contactos. Como antiguo competidor de Montero, conocía sus puntos débiles. Hizo circular discretamente entre inversores y bancos rumores sobre la precaria situación financiera de Grupo Montero, sugiriendo que su agresiva oferta por Innovaciones Martínez era un intento desesperado por aparentar solidez. Era un juego peligroso, pero contábamos con que la velocidad de nuestras acciones no les daría tiempo a verificar qué era real y qué no. A las 5 en punto, entramos a la oficina de Montero. Javier ya estaba allí, con una expresión de satisfacción que me revolvió el estómago. Señores, señora, nos saludó Montero con formalidad. Me alegra que hayamos llegado a este punto. Creo que todos podemos beneficiarnos de este acuerdo. Sin duda, respondió Alejandro sentándose frente a él. Pero antes de proceder, necesitamos establecer algunos puntos. Por supuesto, asumo que han revisado nuestra oferta. 25 millones por el 100% de las acciones y una posición de consultoría para el señor Ruiz. La hemos revisado, dije, y tenemos una contraoferta. Javier se tensó visiblemente. ¿Qué contraoferta? 22 millones, sin la participación de Javier Ruiz en cualquier capacidad. Montero frunció el ceño. Eso no era lo acordado. Lo sé, pero han surgido nuevos elementos. Coloqué sobre la mesa una carpeta. Estos son correos y documentos que demuestran cómo Javier Ruiz ha estado compartiendo información confidencial de Innovaciones Martínez con ustedes durante meses, antes de cualquier negociación formal. Montero palideció ligeramente mientras hojeaba los documentos. Esto es, espionaje corporativo, completé. Punible bajo varias leyes. Esto es una fabricación, exclamó Javier. Nunca envié estos correos. ¿Estás seguro?, preguntó Alejandro con fingida sorpresa. Porque hay testigos que confirman estas reuniones, y curiosamente, coinciden con las fechas en que Montero ajustó sus estrategias comerciales para competir directamente con nuestros nuevos productos. Era un farol, por supuesto. Habíamos creado versiones alteradas de correos reales, insertando párrafos comprometedores. No teníamos testigos reales, pero ellos no tenían forma de saberlo en ese momento. «Esto es absurdo», protestó Montero. «Nunca participaría en actividades ilegales». «Tal vez usted no», concedí, «pero sus subordinados podrían haber sido menos escrupulosos. La cuestión es que tenemos suficiente para iniciar una investigación que paralizaría cualquier acuerdo durante años». La tensión en la habitación era palpable.
Javier y Montero intercambiaron miradas nerviosas. Tenemos otra opción, continuó Alejandro. Aceptamos su oferta de 25 millones, pero sin incluir a Javier. A cambio, estos documentos desaparecen. ¿Cómo sé que no conservan copias?, preguntó Montero cauteloso. No las conservaremos, aseguré. No nos interesa dañar la reputación de Grupo Montero. Solo queremos un trato justo. No pueden excluirme, gritó Javier, golpeando la mesa. Tengo pruebas de que la venta de acciones fue fraudulenta. ¿Te refieres a tu plan de chantaje?, pregunté con calma, sacando mi teléfono. Reproduje la grabación de nuestra conversación en el parque, donde claramente amenazaba con falsificar testimonios sobre mi estado mental. El rostro de Javier se deformó por la rabia y la sorpresa. Me grabaste ilegalmente, en un lugar público, donde no existe expectativa de privacidad, corrigió Alejandro. Perfectamente admisible en un tribunal. Montero observaba el intercambio con expresión calculadora. Finalmente suspiró. Señor Ruiz, creo que debería retirarse. ¿Qué? No pueden hacerme esto. Por favor, no complique más las cosas, insistió Montero. Hablaremos después. 2 guardias de seguridad aparecieron en la puerta, llamados discretamente por Montero. Javier me lanzó una mirada cargada de odio antes de salir de la oficina. Ahora que estamos solos, dijo Montero una vez que Javier se fue. Hablemos con franqueza. ¿Realmente tienen pruebas de espionaje corporativo o es un farol? Sonreí. ¿Importa realmente? La mera sugerencia de una investigación podría afectar gravemente sus acciones. Sus inversionistas ya están nerviosos por los rumores sobre problemas financieros en Grupo Montero. Entrecerró los ojos. ¿Esos rumores también son obra suya? El mercado financiero es un lugar curioso. Los rumores aparecen y desaparecen constantemente. Montero soltó una risa seca. Veo que los subestimé a ambos. Bien jugado. Tomó un sorbo de agua. 23 millones, sin Ruiz, y olvidamos todo este asunto. Alejandro me miró, comunicándose silenciosamente. Asentí ligeramente. 24, respondió él, y un acuerdo de confidencialidad absoluta sobre los detalles de esta negociación. Hecho. Montero extendió su mano y ambos la estrechamos. El alivio que sentí fue indescriptible. Habíamos ganado, contra todo pronóstico. Mientras salíamos del edificio, Alejandro me detuvo en el estacionamiento. Eso fue brillante, pero peligroso, dijo. Montero podría habernos desenmascarado. Era un riesgo calculado. Conozco a los hombres como Montero. Prefieren un acuerdo rápido a un escándalo prolongado, aunque sepan que parte de nuestras acusaciones son dudosas. ¿Y ahora qué? Una vez que vendamos, ¿qué harás con tu parte? La pregunta me tomó por sorpresa. Había estado tan concentrada en ganar esta batalla que apenas había pensado en el después. No lo sé, admití. Quizás viajar un tiempo, luego, tal vez, empezar algo nuevo, algo completamente mío. Alejandro asintió, comprensivo. Lo mereces, después de todo lo que has pasado. Mientras conducía a casa, sentí una extraña mezcla de emociones. Había perdido a mi esposo y estaba a punto de perder la empresa que había construido durante 12 años. Pero también había ganado algo invaluable, mi libertad, mi dignidad y la certeza de que podía enfrentar cualquier desafío. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Javier. Esto no ha terminado. Te arrepentirás de haberme traicionado. Sonreí para mis adentros. Él todavía no entendía que sus amenazas ya no tenían poder sobre mí. Había enfrentado lo peor y había sobrevivido. Lo que viniera después, estaba lista para enfrentarlo. Al llegar a casa, encontré un sobre en mi puerta. Dentro había una foto antigua, Javier y yo el día que inauguramos Innovaciones Martínez, sonrientes y llenos de esperanza. Detrás, escrito con su letra, recuerda quiénes éramos. Por un momento, sentí nostalgia por esos días, por la persona que creí que era Javier, por los sueños que compartimos. Pero luego recordé sus traiciones, sus mentiras, su disposición a destruirme profesional y personalmente. Rompí la fotografía en pequeños pedazos y los dejé caer en el bote de basura. El pasado había terminado. Ahora solo importaba el futuro. Y por primera vez en mucho tiempo, ese futuro parecía brillante y lleno de posibilidades. La semana siguiente transcurrió en un frenesí de reuniones con abogados, revisión de contratos y preparativos para la transferencia oficial de Innovaciones Martínez a Grupo Montero. Alejandro y yo trabajamos codo a codo, asegurándonos de que cada detalle estuviera perfectamente ejecutado. El día de la firma del acuerdo final, me desperté con una extraña sensación de calma. Me vestí cuidadosamente, eligiendo un traje negro que siempre me había dado confianza. Mientras me maquillaba,
Observé mi reflejo. Parecía mayor, más severa, pero también más fuerte. Los últimos meses me habían transformado de maneras que nunca imaginé. Mi teléfono vibró con un mensaje de Mercedes. Ten cuidado, Javier ha estado contactando a algunos empleados. Fruncí el ceño. ¿Qué estaría tramando ahora? Decidí no responder inmediatamente y me dirigí a la oficina para una última reunión con el equipo directivo antes de la firma oficial. Al llegar, percibí inmediatamente que algo no estaba bien. Los empleados susurraban entre sí, lanzándome miradas inquietas. Diana, la directora de Recursos Humanos, me interceptó en el pasillo. «Carla, necesitamos hablar urgentemente», susurró. «En privado». La seguí hasta una sala de conferencias vacía. Lucía ya estaba allí, junto con Carlos y 2 directores más. «¿Qué sucede?», pregunté, alarmada por sus expresiones sombrías. «Javier ha estado difundiendo rumores», explicó Diana. «Dice que tú y Alejandro planearon todo esto desde el principio para vender la empresa a nuestro mayor competidor, que fingiste lo de su infidelidad para justificar tus acciones». «¿Qué? Eso es absurdo». «Lo sabemos», intervino Carlos, «pero algunos empleados le creen. Han trabajado con él durante años, y ahora están asustados por sus futuros bajo Montero». «No solo eso», añadió Lucía. «Esta mañana, Paulo Hernández dio una entrevista a un blog de negocios. Dice tener pruebas de que manipulaste informes financieros para depreciar el valor de la empresa y facilitar su venta. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Paulo, el contador que Javier había involucrado en sus planes, ahora intentaba convertirme a mí en la villana de la historia. Eso es completamente falso. Él fue quien manipuló informes por órdenes de Javier». «Lo sabemos», aseguró Diana. «Pero el daño está hecho. El artículo ya está circulando, y varios periodistas han llamado solicitando declaraciones». Mi mente trabajaba a toda velocidad. Esto no era coincidencia. Javier estaba intentando sabotear la venta en el último momento, o al menos asegurarse de que mi reputación quedara destruida en el proceso. «¿A qué hora es la firma?», preguntó Carlos. «A las 3», respondí automáticamente, mientras seguía procesando esta nueva crisis. «Entonces tenemos 5 horas para contrarrestar estos rumores», dijo Lucía con determinación. «No podemos permitir que Javier gane, no después de todo lo que ha hecho». Su lealtad me conmovió profundamente. Estos eran los verdaderos pilares de Innovaciones Martínez, no Javier con su carisma superficial. «Gracias», dije sinceramente, «pero no quiero involucrarlos en esta guerra personal». «No es solo personal», respondió Diana. «Es sobre la verdad y sobre proteger a las personas que han construido esta empresa junto a ti». Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. «¿Qué sugieren que hagamos?» Inmediatamente comenzamos a trabajar en un plan. Carlos contactaría a periodistas amigos para ofrecer nuestra versión de los hechos. Diana prepararía un comunicado para todos los empleados explicando la situación real. Lucía compilaría evidencia que desmintiera las acusaciones de Paulo. Mientras ellos se ponían en acción, llamé a Alejandro y a Mercedes para informarles de la situación. «No me sorprende», dijo Alejandro después de escucharme. «Javier siempre ha sido un mal perdedor. Pero no te preocupes, tenemos todo documentado. Montero no se echará atrás por rumores». «No es Montero quien me preocupa», confesé. «Es la gente de la empresa. Han trabajado tan duro. Merecen saber la verdad». «Entonces díselas», sugirió Mercedes. «Convoca una reunión general antes de la firma. Muéstrales las pruebas de lo que Javier planeaba hacer». La idea me pareció correcta, pero arriesgada. Exponer completamente a Javier significaría también desnudar mis propias heridas frente a todos. «Lo pensaré», respondí, no completamente convencida. Regresé a mi oficina para prepararme para la firma, cuando mi asistente me informó que tenía una visita inesperada. «Es Ana Moreno», dijo con evidente incomodidad. Ana, la mujer con quien Javier me había engañado. La última persona que esperaba ver ese día. «Hazla pasar», respondí después de un momento de duda. Ana entró con paso vacilante. Nada parecido a la mujer segura que conocía. Parecía haber perdido peso, y sus ojos mostraban signos de noches sin dormir. «Gracias por recibirme», dijo en voz baja. «Sé que soy la última persona que quieres ver». No respondí, esperando que explicara el motivo de su visita. «Vengo porque necesitas saber algo sobre Javier», respiró profundamente. «Está fuera de control. Desde que lo dejaste, ha estado obsesionado con vengarse, no solo de ti, sino de todos los que cree que te apoyaron. ¿Por qué me dices esto ahora?
¿Por qué debería creerte? Porque ya no puedo ser parte de esto, respondió, y por primera vez vi verdadera emoción en sus ojos. Lo que comenzó como, lo que fuera que tuviéramos, se convirtió en algo enfermizo. Me ha estado usando para conseguir información, para manipular a otros empleados. ¿Y ahora tienes remordimientos? No pude evitar el tono sarcástico. Tengo miedo, admitió. Javier no es quien yo creía. Las cosas que está dispuesto a hacer. No quiero ser cómplice de eso. Sacó su teléfono y me mostró mensajes recientes de Javier, donde planeaba difundir rumores específicos sobre mí, incluyendo insinuaciones sobre problemas de salud mental y adicciones que nunca existieron. Esto es lo que planea hacer público si la venta se concreta hoy, explicó. Tiene contactos en varios medios dispuestos a publicar estas historias sin verificarlas. Sentí una oleada de náusea. ¿Por qué me muestras esto? Porque es suficiente, dijo con firmeza. Lo que te hicimos fue horrible, pero esto es otro nivel. No puedo permitirlo. Me ofreció su teléfono. Tómalo. Hay más evidencia ahí. Conversaciones, planes, todo. Úsalo como consideres necesario. La miré con desconfianza. ¿Cómo sé que esto no es otra trampa? No lo sabes, respondió con honestidad. Solo puedes juzgar por ti misma si tiene sentido que esté aquí, arriesgándome así. Después de que Ana se fue, examiné detenidamente el teléfono. Los mensajes parecían auténticos y revelaban un lado de Javier aún más oscuro del que había visto. No solo planeaba difamar mi reputación profesional, sino también mi vida personal. Había fotos manipuladas, conversaciones falsas, incluso un falso diagnóstico psiquiátrico. Llamé inmediatamente a Mercedes para mostrarle todo. Esto es difamación pura, dijo después de revisar el material. Podemos solicitar medidas cautelares de inmediato. No hay tiempo, respondí. La firma es en 3 horas, y algunas de estas historias ya están programadas para publicarse después. Entonces solo queda una opción, dijo Mercedes. Adelantarnos a él, exponer todo antes de que pueda hacerlo. Mi corazón latía con fuerza mientras consideraba esta posibilidad. Significaría abrir completamente mi vida privada, exponer la humillación que había sufrido, pero también podría ser la única forma de detener a Javier definitivamente. Tomé una decisión. Convoqué una reunión de todo el personal para 1 hora antes de la firma con Montero. Mientras esperaba que llegara el momento, preparé cuidadosamente lo que iba a decir y los documentos que mostrarla. A las 2 de la tarde, el auditorio principal de la empresa estaba lleno. Caras ansiosas, confundidas y expectantes me observaban mientras subía al escenario. Vi a Lucía, a Diana y a Carlos entre la multitud, ofreciéndome su apoyo silencioso. Alejandro estaba en la última fila, observando discretamente. Gracias a todos por venir con tan poca anticipación, comencé. Sé que han oído rumores, especulaciones e historias contradictorias sobre lo que está sucediendo con Innovaciones Martínez. Hoy quiero contarles la verdad, toda la verdad. Durante la siguiente media hora, expuse sistemáticamente cada hecho. El plan de Javier para quitarme mi parte de la empresa, su relación con Ana, los documentos falsos, el desvío de fondos. Mostré evidencias concretas, correos, transferencias bancarias, fotografías, y luego pasé a lo más reciente, los intentos de Javier por sabotear la venta y destruir mi reputación. Proyecté en la pantalla algunas de las falsas historias que planeaba difundir. No hago esto para ganar su simpatía, aclaré. Lo hago porque ustedes, que han trabajado tantos años en esta empresa, merecen conocer la verdad antes de que versiones distorsionadas lleguen a la prensa. El silencio en la sala era absoluto. Podía ver la sorpresa, la incredulidad y, en muchos casos, la indignación en los rostros de mis empleados. En menos de 1 hora, firmaré el acuerdo para vender Innovaciones Martínez a Grupo Montero, continué. No es la decisión que habría tomado en circunstancias normales, pero es la mejor opción dado lo que ha sucedido. He asegurado que todos ustedes mantengan sus puestos bajo la nueva dirección, con las mismas condiciones laborales. Estaba a punto de concluir cuando las puertas del auditorio se abrieron de golpe. Javier apareció, con el rostro desencajado por la furia. ¿Qué crees que estás haciendo?, gritó, avanzando hacia el escenario. Los guardias de seguridad se movieron para interceptarlo, pero levanté una mano deteniéndolos. Este era el momento que, sin saberlo, había estado esperando. Javier, dije con calma, qué oportuno que estés aquí. Estaba contándole a nuestros empleados sobre tus planes. Mentiras, escupió. Todo lo que dice es mentira. Ella es quien traicionó a esta empresa, vendiéndola a nuestro peor enemigo. Bajé del escenario y me acerqué a él, manteniendo una distancia prudente. La sala entera contenía la respiración. Javier, ambos sabemos la verdad, y ahora todos la saben también.
Destruiste todo lo que construimos, dijo, su voz quebrándose ligeramente. Todo por venganza. No, Javier. Tú lo destruiste con tu ambición y tu traición. Yo solo me defendí. Se acercó más, amenazante. Nunca dejaré que te salgas con la tuya, aunque tenga que dedicar el resto de mi vida a arruinarte. En ese momento, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Un odio puro, desenfrenado. Comprendí que Javier realmente había perdido el control, consumido por la rabia de haber sido vencido en su propio juego, y entonces hizo algo que nadie esperaba. Sacó de su bolsillo un pequeño dispositivo de grabación. ¿Sabes qué es esto?, preguntó con una sonrisa perturbadora. Es la prueba de que todo lo planeaste con Vidal desde el principio. Tu confesión de cómo manipulaste todo para robarme la empresa. Un murmullo recorrió la sala. Vi dudas en algunos rostros, preocupación en otros. Eso es imposible, respondí. Nunca he dicho tal cosa porque nunca ocurrió. No, presionó un botón y mi voz sonó en el dispositivo. Planeamos todo cuidadosamente. Javier nunca sospechó. Venderemos a Montero. Mi sangre se heló. Las palabras eran mías, pero completamente fuera de contexto, recortadas y reorganizadas para crear una falsa confesión. Javier sonreía triunfante, seguro de haber ganado finalmente. ¿Qué dirán tus leales empleados ahora? ¿Qué dirá Montero cuando escuche esto? Era el momento de la verdad. Todo podía desmoronarse en un instante si no actuaba rápidamente. Reproduciría la grabación completa, dije con serenidad, sin cortes ni manipulaciones. Esta es la grabación completa, insistió. Pero pude ver un destello de nerviosismo en sus ojos. No, no lo es, y puedo probarlo. Saqué mi propio teléfono y activé la grabadora que había estado funcionando desde que entré al auditorio. Esta conversación está siendo grabada ahora mismo, Javier. Acabas de admitir frente a 200 testigos que manipulaste una grabación para incriminarme. Su rostro palideció. Estás mintiendo. Reproduzcámosla. Conecté mi teléfono al sistema de sonido del auditorio. La voz de Javier resonó claramente. ¿Sabes qué es esto? Es la prueba de que todo lo planeaste con Vidal desde el principio. Tu confesión de cómo manipulaste todo para robarme la empresa. Javier dio un paso atrás, desestabilizado. Eso no prueba nada. Tal vez no por sí solo, concedí. Pero combinado con todo lo demás que ya he mostrado, y con esto, levanté el teléfono de Ana. Tenemos un patrón claro de tus intenciones y métodos. Miré a mi alrededor. Los empleados observaban con expresiones que iban desde la sorpresa hasta la indignación, ahora claramente no dirigida a mí. Se acabó, Javier, dije con firmeza. Has perdido, no solo la empresa, sino también la confianza y el respeto de todos los que alguna vez creyeron en ti. Por un momento, pareció que iba a lanzarse contra mí. Vi su mano cerrarse en un puño, su cuerpo tensarse. Pero entonces, algo pareció romperse dentro de él. Sus hombros se hundieron y su mirada pasó de la furia al vacío. Sin decir una palabra más, dio media vuelta y salió del auditorio. El silencio que dejó tras de sí fue roto segundos después, por un aplauso espontáneo que creció hasta convertirse en una ovación. Mientras los empleados se acercaban para expresarme su apoyo, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Este no era el final que había imaginado para mi historia con Javier y con Innovaciones Martínez, pero era el final que las circunstancias habían dictado. Alejandro se acercó entre la multitud. Lo lograste, dijo simplemente. ¿Estás lista para la firma? Miré el reloj. Faltaban 20 minutos para las 3. Sí, terminemos con esto. Salimos juntos hacia la sala de juntas donde Montero y su equipo legal ya nos esperaban. Vi que Fernando Montero me miraba con curiosidad. He escuchado que hubo cierto alboroto, comentó mientras nos sentábamos. Nada que deba preocuparle, respondió Alejandro tranquilamente. Solo estábamos aclarando algunos malentendidos internos. Montero asintió, aparentemente satisfecho con la explicación. Los abogados comenzaron a disponer los documentos para la firma. Mientras esperábamos, mi teléfono vibró con un mensaje. Era de Lucía. Javier acaba de salir del edificio. Parecía completamente derrotado. Una extraña sensación me invadió. Después de toda la furia, el odio y las manipulaciones, ¿así terminaba todo? Con Javier simplemente marchándose, no tuve tiempo de reflexionar más. Los abogados nos indicaron dónde firmar, y uno a uno, los documentos fueron completados. Con cada firma, sentía que una parte de mi vida quedaba atrás. Cuando el último documento fue firmado, Montero se levantó y estrechó nuestras manos. «Bienvenidos a la familia Montero», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Espero que nuestra colaboración sea fructífera». «Sobre eso», respondí. «Como sabe,
No formaré parte de la nueva estructura organizativa. Hoy mismo dejo oficialmente la empresa. Montero pareció sorprendido. Creí que habíamos acordado un periodo de transición. El equipo directivo actual está perfectamente capacitado para manejar la transición, aseguré. Diana Jiménez y Carlos Vega conocen cada aspecto de la operación. Entiendo. Montero parecía calcular rápidamente cómo esta decisión afectaría sus planes. Es una pena perder su talento, pero respeto su decisión. Nos despedimos cordialmente, y Alejandro y yo salimos juntos de la sala. En el pasillo se detuvo. ¿Estás segura de esto? Podrías seguir como consultora, al menos. Estoy segura, respondí. Necesito un nuevo comienzo, sin ataduras con el pasado. Asintió, comprendiendo. ¿Qué harás ahora? Primero, descansar. Luego, ya veremos. Nos despedimos con un abrazo, prometiendo mantenernos en contacto. Mientras caminaba hacia mi oficina para recoger mis pertenencias personales, me sentía extrañamente ligera. Todo el peso que había cargado durante meses parecía haberse disipado. En mi oficina, me esperaba Lucía con una pequeña caja. Sus cosas personales, señora Carla, como me pidió. Gracias, Lucía, por esto y por todo tu apoyo. Ha sido un honor trabajar con usted, respondió con sinceridad. Todos la extrañaremos. Yo también los extrañaré, admití. Pero es lo mejor para todos. Mientras guardaba algunos recuerdos en mi bolso, Lucía dudó un momento. Señora, hay algo que debería saber. Javier dejó esto para usted. Me entregó un sobre pequeño. Lo abrí con cautela y encontré una nota escrita a mano. Carla, me has vencido. Completamente. No intentaré negarlo. Todo lo que construimos, lo destruimos juntos. Yo di el primer golpe, tú el último. No te pido perdón, ni te deseo mal. Solo quiero que sepas que, a pesar de todo, alguna vez lo que tuvimos fue real. J. Una lágrima inesperada rodó por mi mejilla. No era de tristeza ni de alegría, sino de un extraño alivio. Como si finalmente pudiera cerrar un capítulo doloroso de mi vida. ¿Está bien, señora?, preguntó Lucía preocupada. Sí, respondí secándome la lágrima. Estoy mejor que nunca. Salí de la oficina por última vez, despidiéndome de los empleados que encontraba a mi paso. Algunos me abrazaron, otros me desearon suerte. Todos parecían entender que este final era inevitable. Al llegar al estacionamiento, miré por última vez el edificio que había sido mi segunda casa durante 12 años. Tantos recuerdos, tantas luchas, tantos logros. Mi teléfono sonó. Era Mercedes. ¿Cómo te sientes?, preguntó sin preámbulos. Como si me hubiera quitado un peso enorme de encima, respondí honestamente. ¿Quieres compañía esta noche? Podemos celebrar tu nueva libertad. Prefiero estar sola, si no te importa. Necesito procesar todo esto. Lo entiendo. Llámame cuando estés lista. Al colgar, encendí el auto y me alejé sin mirar atrás. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, esa incertidumbre no me aterrorizaba. Era una promesa, no una amenaza. Mientras conducía hacia mi casa, recordé el momento en que vendí mis acciones a Alejandro por $1. En aquel momento, parecía un acto de desesperación y venganza. Ahora entendía que había sido el primer paso hacia mi liberación. A veces, el verdadero valor de algo no está en su precio, sino en lo que estás dispuesto a sacrificar para proteger tu dignidad y tu futuro. Javier había amado la empresa más que a mí. Yo había amado nuestra vida juntos más que a la empresa. Al final, ambos perdimos lo que más valorábamos. Pero yo, al menos, había ganado algo mucho más valioso, la certeza de mi propia fortaleza y la libertad para comenzar de nuevo. Y eso, pensé mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, no tenía precio. 3 meses después de vender Innovaciones Martínez, mi vida había cambiado por completo. Con mi parte de los 24 millones del acuerdo con Montero, había comprado una pequeña casa junto al mar, lejos del bullicio de la ciudad. Cada mañana despertaba con el sonido de las olas y el aroma salado del océano, una realidad tan distinta a mis antiguas mañanas apresuradas y llenas de estrés. El divorcio con Javier se había finalizado sin mayores complicaciones. Su último acto de rendición, supongo. O quizás simplemente había entendido que no tenía sentido prolongar una batalla perdida. Mi abogado me informó que Javier había abandonado el país, aceptando una oferta en una agencia de publicidad en el extranjero. Me sorprendió descubrir que no sentía nada al escuchar esta noticia, ni alivio, ni satisfacción, ni tristeza. Solo una especie de vacío neutro, como quien recibe información sobre un desconocido.
Ana Moreno, según me contó Lucía, con quien mantenía contacto ocasional, había intentado reconciliarse con Javier después de su derrota, pero él la había rechazado. Al parecer, su lealtad final había sido hacia sí mismo, no hacia ella ni hacia mí. En cuanto a Innovaciones Martínez, las noticias no eran tan positivas. Montero había comenzado a implementar cambios que temíamos: recortes de personal, fusión de departamentos, abandono de los proyectos menos rentables. Lucía me contaba que el ambiente laboral se había vuelto tenso y competitivo, tan diferente de la cultura colaborativa que habíamos construido. Una mañana, mientras desayunaba en la terraza, recibí una llamada de Diana. «Carla, perdona que te moleste en tu retiro», comenzó, intentando sonar jovial aunque su voz delataba tensión. «No es molestia, Diana. ¿Cómo estás?» «Honestamente, no muy bien. Montero está desmantelando todo lo que construimos. Han despedido a 15 personas esta semana, incluyendo a Carlos». Me incorporé, alarmada. ¿A Carlos? Pero si él es fundamental para la operación técnica. Eso no les importa. Están trayendo a su propio equipo. La mayoría de nosotros estamos buscando otros trabajos antes de que nos toque. Sentí una punzada de culpabilidad. Estos eran los efectos colaterales de mi victoria personal. Personas buenas y trabajadoras perdiendo sus empleos. «Lo siento mucho, Diana. Nunca quise que esto pasara». «No es tu culpa», me aseguró. «Hiciste lo que tenías que hacer, y en realidad te llamo por otro motivo. Varios de nosotros estamos pensando en empezar algo nuevo, un estudio de diseño más pequeño, con los valores que teníamos en Innovaciones antes de todo esto». «Suena como un gran plan», respondí con sinceridad. «Nos preguntábamos si estarías interesada en ser parte de esto. No necesitamos una inversión enorme, solo lo suficiente para arrancar. Y tu experiencia sería invaluable». La propuesta me tomó por sorpresa. Había imaginado mi futuro como uno de descanso y autoexploración, quizás viajando o estudiando algo completamente nuevo. Volver al mundo empresarial no estaba en mis planes. «Necesito pensarlo, Diana. No estoy segura de estar lista para sumergirme en algo así tan pronto». «Por supuesto. Tómate tu tiempo. Solo quería que supieras que hay un lugar para ti si lo deseas». Después de colgar, pasé el resto del día caminando por la playa, reflexionando sobre mi situación. La propuesta de Diana había removido algo en mí, el recuerdo de la pasión que alguna vez sentí por mi trabajo, por crear, por construir algo significativo. Esa noche, mientras revisaba algunos documentos antiguos en busca de inspiración para un posible nuevo proyecto, encontré algo inesperado. La grabación original de la reacción de Javier cuando Alejandro le mostró el contrato de venta por $1. Con cierta aprensión, reproduje el archivo. La voz furiosa de Javier resonó en mi sala. «Esto es imposible. Es una estafa. No puede ser legal». Escuchar su voz después de tanto tiempo fue extraño, como abrir una cápsula del tiempo. Pero lo que me sorprendió fue mi propia reacción. Ya no sentía la satisfacción o el triunfo que había experimentado en aquel momento. Solo veía a 2 personas heridas, atrapadas en un ciclo de venganza y contraataque. Apagué la grabación y miré por la ventana hacia el océano oscuro. ¿Era esto lo que quería para mi futuro? ¿Definirme siempre en oposición a Javier y lo que me había hecho? A la mañana siguiente, tomé una decisión. Llamé a Diana. «Estoy dentro», le dije sin preámbulos, «pero con una condición. No quiero que se trate de competir con Montero o de demostrar algo. Quiero que creemos algo genuinamente nuevo, basado en lo mejor de lo que fuimos, pero mirando hacia adelante, no hacia atrás». «Totalmente de acuerdo», respondió con entusiasmo. Todos sentimos lo mismo. Durante las siguientes semanas, nos reunimos regularmente con el pequeño grupo que formaría el núcleo del nuevo estudio. Diana, Carlos, Lucía y 3 diseñadores talentosos que habían sido fundamentales en Innovaciones. Decidimos llamar a nuestra nueva empresa Horizonte, un nombre que reflejaba nuestro enfoque en el futuro. Alquilamos un espacio modesto pero luminoso y lo acondicionamos con lo esencial. Yo aporté el capital inicial, pero insistí en que todos tuvieran participación en la propiedad. Esta vez, la empresa sería verdaderamente nuestra, colectivamente. El día de la inauguración oficial, mientras descorchábamos una botella de champán barato rodeados de muebles de segunda mano y computadoras recién desempacadas, sentí una alegría que no había experimentado en años. Esto era un verdadero nuevo comienzo. «Por Horizonte», brindó Carlos, levantando su copa improvisada, un vaso de plástico. «Y por Carla, que nos dio una segunda oportunidad». «Por todos nosotros», corregí,
y por las lecciones aprendidas, incluso las más dolorosas. Esa tarde, mientras organizábamos nuestros espacios de trabajo, recibí un mensaje inesperado. Era de Alejandro. Felicidades por el nuevo emprendimiento. Si necesitas un inversor silencioso en algún momento, cuenta conmigo. Sin condiciones esta vez. Sonreí ante la ironía. Alejandro, quien había sido instrumental en mi venganza contra Javier, ahora me ofrecía apoyo sincero. El mundo daba vueltas en formas extrañas. Nuestra primera semana de operaciones fue caótica pero emocionante. Conseguimos 2 clientes pequeños gracias a contactos de Carlos, y trabajamos incansablemente para entregarles resultados que superaran sus expectativas. El entusiasmo era palpable. Todos sentíamos que estábamos construyendo algo especial. Una tarde, mientras salía de una reunión con un cliente potencial, me encontré cara a cara con Fernando Montero en el vestíbulo de un hotel de lujo. «Señora Martínez», me saludó con evidente sorpresa. «¡Qué coincidencia!». «Señor Montero», respondí cortésmente. «¿Cómo va todo con Innovaciones Martínez?». «Excelente», respondió automáticamente, pero sus ojos delataban otra historia. «Hemos implementado cambios necesarios para optimizar la operación». «He oído sobre esos cambios», dije, sin poder evitar un tono crítico. «Parece que están desmontando sistemáticamente lo que hizo especial a la empresa». Montero tuvo la decencia de parecer incómodo. «Los negocios son negocios, señora Martínez. A veces hay que tomar decisiones difíciles». «Por supuesto, y a veces esas decisiones terminan destruyendo lo que se pretendía mejorar». Nos despedimos con frialdad, pero el encuentro me dejó pensativa. ¿Había vendido la empresa solo para verla destruida? ¿Era esa una victoria realmente? Cuando compartí este encuentro con el equipo de Horizonte, Carlos hizo una observación que me hizo reflexionar. Quizás lo que está pasando con Innovaciones bajo Montero es exactamente lo que habría sucedido si Javier hubiera tenido éxito con su plan. Al final, ambos tenían la misma visión: extraer valor a corto plazo sin importar el costo humano. Tenía razón. En cierto modo, había salvado a la empresa de Javier solo para entregarla a alguien igualmente despiadado. La verdadera pérdida no era la propiedad de la empresa, sino su alma, su visión original. Pero esa pérdida había dado nacimiento a Horizonte. Y aquí estábamos, conservando esa visión, esos valores que habían hecho especial a Innovaciones Martínez en sus inicios. 6 meses después de la inauguración, Horizonte ya había crecido a 15 empleados y una cartera respetable de clientes. Nuestro enfoque en el diseño ético y la publicidad responsable nos había ganado reconocimiento en el sector, y comenzábamos a recibir propuestas de clientes que compartían nuestra filosofía. Una tarde, mientras revisaba algunos bocetos para una campaña, Lucía entró a mi oficina con expresión seria. «Carla, hay algo que debes ver», dijo, mostrándome su tablet. Era un artículo en una revista de negocios. Grupo Montero anuncia la venta de Innovaciones Martínez tras resultados decepcionantes. El artículo detallaba cómo, menos de un año después de la adquisición, Montero había decidido vender la empresa a un fondo de inversión especializado en reestructurar compañías en dificultades. En términos prácticos, esto significaba probablemente el fin de Innovaciones Martínez como la habíamos conocido. «¿Estás bien?», preguntó Lucía, preocupada por mi silencio. «Sí», respondí, sorprendida por la verdad en mi respuesta. «Es triste, pero inevitable. Montero nunca entendió lo que hacía especial a Innovaciones». «Tú lo entendías», dijo Lucía con una sonrisa, «y por eso Horizonte está prosperando». Esa noche, mientras conducía de regreso a mi casa junto al mar, reflexioné sobre el extraño camino que me había llevado hasta aquí. La traición de Javier, mi acto desesperado de venganza, la venta por $1, la grabación de su reacción. Todo parecía ahora parte de una historia diferente, casi como si le hubiera sucedido a otra persona. Lo que había comenzado como un acto de venganza se había transformado, inesperadamente, en un acto de liberación. Había vendido la empresa que mi esposo amaba por $1, sí. Pero en el proceso, había descubierto mi propio valor, uno que no podía medirse en dólares ni en acciones. Al llegar a casa, encontré un paquete en mi puerta. No tenía remitente, pero al abrirlo, supe inmediatamente de quién era. Contenía una vieja fotografía enmarcada, la inauguración de Innovaciones Martínez. Javier y yo sonrientes frente al pequeño local que habíamos alquilado con tanto esfuerzo. Detrás, una nota manuscrita. «Nunca olvides que fuiste capaz de construir algo extraordinario una vez, y puedes hacerlo de nuevo. J». No supe si interpretarlo como un gesto de reconciliación, una disculpa tardía,
o simplemente un reconocimiento de una verdad compartida. Pero por primera vez desde nuestra separación, sentí algo parecido a la paz. Coloqué la fotografía en mi estante, no como un recuerdo doloroso, sino como un testamento de mi propio viaje, de lo que había perdido y de lo que había ganado. Al día siguiente, en la reunión matutina de Horizonte, propuse una nueva iniciativa, un programa de mentoría para mujeres emprendedoras que quisieran iniciar sus propios negocios. Utilizaríamos nuestra experiencia colectiva, incluyendo las lecciones aprendidas de nuestros fracasos, para ayudar a otras a evitar los mismos errores. ¿Por qué este interés repentino?, preguntó Diana curiosa. Porque entendí algo importante, respondí. A veces, lo que parece el final de una historia es solo el comienzo de otra mejor, y quiero ayudar a otras personas a encontrar esos nuevos comienzos. Mi venganza había sido vender por $1 lo que Javier más amaba. Mi redención fue construir algo nuevo que yo amara aún más. Y esa, descubrí, era la verdadera victoria. 2 años han pasado desde la fundación de Horizonte. Lo que comenzó como un pequeño estudio con un puñado de personas, se ha convertido en una agencia respetada con 40 empleados y una cartera de clientes internacionales. Nuestro programa de mentoría para mujeres emprendedoras ha ayudado a lanzar 15 nuevos negocios, creando una red de apoyo que se expande constantemente. Cada vez que veo a una de nuestras graduadas abrir su propio negocio, siento una satisfacción que supera cualquier éxito personal. Innovaciones. Martínez, por su parte, finalmente cerró sus puertas. El fondo de inversión que la compró de Montero terminó vendiéndola por partes, desmantelando lo que quedaba de su estructura. Fue una noticia triste, pero ya no me afectó personalmente. Esa etapa de mi vida estaba completamente cerrada. Hace 3 meses, recibí una invitación inesperada para dar una charla en un congreso de emprendimiento. El tema: reconstrucción después de la pérdida empresarial. Acepté con cierta aprensión, pero resultó ser una experiencia catártica. Compartir mi historia abiertamente, con las partes más personales omitidas, por supuesto, fue liberador. Después de la charla, mientras recogía mis cosas, una mujer joven se me acercó. «Disculpe, señora Martínez», dijo con timidez. «Solo quería agradecerle por su honestidad. Estoy pasando por algo similar. Perdí mi negocio por confiar en la persona equivocada. Su historia me da esperanza». Le di mi tarjeta y la invité a nuestro programa de mentoría. Se fue con una sonrisa que me recordó a mí misma cuando decidí fundar Horizonte. Al salir del recinto, una figura familiar me esperaba junto a la puerta. Alejandro Vidal, elegante como siempre, me saludó con un abrazo cálido. «Impresionante discurso», comentó, «aunque omitiste las partes más jugosas». Reí, recordando aquellos días intensos cuando planeábamos nuestra estrategia contra Javier. No creo que vendí mi parte por $1 para vengarme de mi esposo infiel, sea el mensaje inspirador que buscaban los organizadores. Probablemente no, concedió con una sonrisa. ¿Tienes tiempo para un café? Hay algo que quiero proponerte. Resultó que Alejandro estaba iniciando un fondo de inversión enfocado en empresas lideradas por mujeres, especialmente aquellas que hubieran enfrentado obstáculos significativos. Quería que yo formara parte del comité asesor. «Has convertido tu experiencia personal en algo que beneficia a otros», me dijo. «Esa perspectiva es invaluable para lo que quiero construir». Acepté sin dudarlo. Era una oportunidad perfecta para ampliar el impacto de lo que ya estábamos haciendo en Horizonte. La semana pasada, mientras ordenaba algunos documentos antiguos, encontré la memoria USB donde guardaba la grabación de la reacción de Javier. La miré por un momento, recordando cómo había atesorado esa grabación, reproduciéndola en mis momentos más bajos para sentir cierta satisfacción. Casi por impulso, la conecté a mi computadora y borré permanentemente el archivo. Ya no lo necesitaba. Ya no necesitaba prueba de mi victoria, porque mi vida actual era testimonio suficiente. Ayer recibí un correo electrónico de Javier. Ha pasado tanto tiempo desde nuestra última comunicación que ver su nombre en mi bandeja de entrada me provocó una extraña calma, muy diferente a la ansiedad o la ira que alguna vez sentí. «Carla, he seguido tu trayectoria con Horizonte desde lejos. Lo que has construido es impresionante. Estoy estableciendo una fundación para apoyar a jóvenes diseñadores. No busco reconexión ni redención, solo hacer algo positivo con lo que he aprendido. Si alguna vez nuestros caminos profesionales se cruzan, me gustaría que fuera en términos de respeto mutuo». No respondí inmediatamente, no por rencor o duda,
sino porque quería reflexionar sobre cómo me sentía realmente. Finalmente, esta mañana, envié una respuesta breve. Javier, tu iniciativa suena valiosa. El talento joven siempre necesita apoyo. Horizonte tiene un programa de pasantías. Podríamos considerar alguna colaboración en el futuro. Te deseo éxito en este nuevo capítulo. Carla. Simple, profesional, sin emociones desbordadas ni rencores escondidos. La realidad es que ya no siento nada destructivo hacia él, ni amor, ni odio, ni resentimiento. Solo la aceptación de que ambos formamos parte de la historia del otro, para bien y para mal. Esta noche, mientras miro el atardecer desde mi terraza, reflexiono sobre el extraño camino que me trajo hasta aquí. Vendí la empresa que mi esposo amaba por $1 y grabé su reacción al enterarse. Fue un acto nacido del dolor y la traición, que buscaba infligir el mismo daño que yo había sentido. Pero lo que no entendí entonces es que algunas pérdidas son en realidad liberaciones. A veces es necesario perder algo preciado para encontrar algo invaluable. No me arrepiento de haber vendido la empresa por $1. Fue el precio exacto de mi libertad. Y la grabación que tanto atesoré, que pensé que sería mi trofeo eterno, resultó ser solo un recordatorio temporal de una batalla que ya no necesito seguir librando. Mi venganza me dio satisfacción por un momento, pero construir algo nuevo, algo mejor, algo verdaderamente mío, eso me ha dado felicidad duradera. Y esa, descubrí, es la diferencia entre ganar una batalla y ganar tu vida. Si llegaste hasta aquí y te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a traer más historias increíbles. Muchas gracias y que tengas un excelente día.